Yo soy Freddy Ramírez, transmitiendo desde San Cristóbal en el estado Táchira. En estos momentos se pronuncia la gobernadora del estado Táchira a propósito de la situación del combustible. Escuchemos. Álgidos son el tema de la gasolina, el tema de la vialidad, el tema de las lluvias, que también nos ha colapsado la situación en frontera. Queremos iniciar dando el reporte, el balance de la última semana, donde anunciamos que el tema de la gasolina, de acuerdo a los informes y las estadísticas que estamos manejando, se va a incrementar, es decir, va a generarse condiciones más críticas. De 106 estaciones de servicio habilitadas que tenemos en el estado, donde debería llegar por lo mínimo una gandola para cada estación de servicio, tenemos la información, el reporte, de acuerdo a los balances que tenemos a través de los prefectos, a través de Protección Civil y a través del mismo contacto directo que estamos llevando con las diferentes estaciones de servicio a través de la Oficina de Seguridad Ciudadana, que de 106 estaciones de servicio habilitadas en todo el estado, están llegando un promedio de 13 a 23 gandolas diarias. Es decir, estas gandolas no cubren ni siquiera el 35% del déficit que se tiene en cuanto a distribución de combustible. Aunado a que estas de 13 a 23 gandolas no están llegando con el 100% de la carga. Las gandolas están llegando con la mitad de la carga, es decir, el inventario de litros por gandola no se está despachando completo. Esta es una de las razones principales por las cuales tenemos esta crisis y esta situación hostil en el estado Táchira para la distribución de combustible. Pero además de ello, anunciamos que se va a generar una crisis mayor porque a razón de los problemas de lluvia y de la falta de inversión en materia de vialidad y mantenimiento vial que se ha solicitado ante los diferentes entes y que hoy se evidencia que la falta de inversión por parte de los entes nacionales nos ha generado una mayor crisis, el colapso del sector La 15, que conecta la vialidad principal con el Vigía, viene a incrementar aún más la situación de la gasolina. ¿Por qué? Porque todas las gandolas que vienen del Vigía tienen que tomar una vía alterna entre lo que es Santa Bárbara del Zulia, Encontrados, Orope, La Fría, para llegar a la zona metropolitana del estado. Y esto incrementa 2 horas 40 minutos más de trayecto y pues evidentemente que va a existir más dificultad para que el combustible pueda llegar a la zona metropolitana del estado o a los diferentes municipios, tanto de la zona sur como de la zona frontera y de la zona montaña. Esta situación ha venido generando déficits que ya no solo tienen consecuencias materiales, sino que ahora se trabaja también con una consecuencia que pone en riesgo la vida de los tachirenses. El fin de semana, por falta de combustible, se nos presentaron 3 situaciones de emergencia con Protección Civil. El traslado de una paciente en etapa de gestación, la cual presentó preeclampsia desde la localidad de Rubio a San Cristóbal. El traslado de una paciente de Colón a San Cristóbal en situación de riesgo inminente a su vida. El traslado de pacientes del Hospital Militar de San Cristóbal al centro clínico. Y cuando se hicieron esos requerimientos, las ambulancias de Protección Civil se encontraban sin combustible, lo cual puso en riesgo la situación de salud de estos pacientes. Quiero destacar lo siguiente: el Hospital Militar de San Cristóbal. El Hospital Militar de San Cristóbal viene haciendo requerimientos a Protección Civil para traslados de emergencia,
donde se supone que las ambulancias del Hospital Militar de San Cristóbal tienen que tener habilitadas sus ambulancias con combustible. Estamos presumiendo que están en la misma condición que se encuentran las ambulancias del Hospital Central y que se encuentran las ambulancias de Protección Civil. Entonces, de verdad que no sabemos a dónde va a llegar esta crisis, pero eso evidencia que los entes nacionales no tienen control para poder persuadir los riesgos que en materia de salud se están generando por la deficiencia de combustible en el Estado. Tenemos un reporte además de 24 vías cerradas por protestas de combustible en la última semana. Ya no solo es la deficiencia en el tema de la distribución, ya no solo es que la gente duerme en las colas, ya no solo es que tenemos riesgos inminentes en el traslado de pacientes con condiciones críticas, sino que además se nos reportan 24 cierres de vías por protestas a razón de la deficiencia de combustible en el Estado. Como nosotros podemos observar, no existe ninguna acción que materialice que los entes nacionales estén mitigando la crisis de combustible. La crisis cada día se incrementa más y cada día las consecuencias, los daños materiales van incrementando. Nos preocupa de sobremanera porque no se ha podido articular acciones con los entes nacionales que nos permitan mitigar la situación. Sin embargo, la gobernación ha venido tomando algunas acciones desde las instancias y de los puntos de competencia que tenemos en el gobierno regional. En el caso de la bomba Don Bosco del municipio San Cristóbal, estamos adaptando estamos restituyendo el servicio de alumbrado público, partiendo de que esa es una zona donde se hacen reiteradas colas y que por la falta de alumbrado público, que tiene más de 5 años sin el servicio de alumbrado público, se vienen generando atracos por parte del AMPA común a las personas que duermen en la cola. A través de Corpo INTA, esta semana, la semana pasada, empezamos a restituir el servicio de alumbrado público con una inversión que hicimos y se está rehabilitando ese servicio en esa zona. También, frente a la situación de emergencia que se ha presentado por los reiterados cortes eléctricos y por la falta de gasoil en el Estado, algunos centros de atención para pacientes renales han venido generando algún colapso y a través de la planta eléctrica de Protección Civil y de la planta eléctrica de la Lotería del Táchira estamos asistiendo centros de atención para pacientes renales en el municipio de San Cristóbal. Particularmente estamos atendiendo 3 centros de diálisis semanalmente. Y también hemos solicitado a los organismos de seguridad incrementar el patrullaje en las zonas donde se están generando las colas, porque ya no solo es el AMPA común quien atenta contra las personas en la cola, sino que hemos venido observando riñas, controversias de pueblo con pueblo y se vienen generando situaciones donde tenemos que atender heridos producto de estas riñas en los centros de salud, particularmente en la bomba de la Guacara, se generó una riña que dejó a un paciente herido a nivel de una fractura de rodilla y pues esto también nos incrementa los servicios de emergencia y salud en el hospital, en el principal hospital del Estado, que en este caso es el Hospital Central. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a la sensatez de los entes nacionales que tienen la competencia de resolver esta situación. Yo estuve la semana pasada, el día jueves y el día viernes en la ciudad de Caracas. Y en la ciudad de Caracas no se observan colas. En la ciudad de Caracas no se va la luz. En la ciudad de Caracas no se evidencian por protestas por gas. Señores, si ustedes siguen generando crisis en el estado Táchira, va a llegar el momento que la crisis alimentaria que se les va a generar en la capital del país va a ser propiciada por los estados del occidente que no tienen la capacidad de producir ni de movilizar sus alimentos. Entonces hacemos un llamado a que le brinden la misma prioridad y la misma atención que le están brindando a la capital del país, al estado fronterizo más importante de Venezuela, por la capacidad de producción, por la afluencia de migrantes y por las condiciones sociales
que nosotros tenemos como realidades sociales a la gran crisis nacional impulsada por este modelo político que está a cargo del señor que se sienta en Miraflores. Quiero reportar también que en los municipios fronterizos este fin de semana tuvimos 14 rescates ante la crecida del río Táchira. 14 rescates que si los funcionarios de Protección Civil no hubiesen actuado, esas 14 personas hoy estuvieran muertas. 14 rescates de 14 venezolanos que intentaron pasar el río Táchira a través de las trochas, sin medir la crecida del río por la necesidad de ir a buscar medicinas y alimentos. Afortunadamente, el trabajo y la vocación de nuestros hombres de naranja salvaron la vida de 14 tachirenses. Pero esa no ha sido la suerte de algunos otros tachirenses que han tenido descensos en las crecidas del río Táchira, y nosotros esperamos que esto llame a la conciencia para que se termine de habilitar por completo el puente de Ureña y el puente de San Antonio, porque la pérdida humana que se genere por la crecida del río Táchira va a ser responsabilidad de los organismos y particularmente de las Fuerzas Armadas que tienen la potestad de habilitar los puentes internacionales de manera absoluta y que no lo habilitan. Y que yo me pregunto hoy, ¿por qué las Fuerzas Armadas sí habilitaron la frontera de Paraguachón para que existiera intercambio comercial y para que las aduanas se habilitaran? ¿Y por qué la frontera del Táchira hoy no está habilitada en sus aduanas, en el intercambio binacional? ¿Y por qué prefieren tener las trochas habilitadas para el negocio de los particulares? Hago un llamado, que de la misma manera como aperturaron la frontera de Paraguachón en el estado Zulia, se aperture la frontera del Táchira en condiciones formales, porque las pérdidas humanas y los daños sociales y materiales que se están generando allí son responsabilidad directa de quienes tienen que resguardar la soberanía de todos los venezolanos y tachirenses que hoy estamos vulnerados por tener la frontera inhabilitada y cerrada en términos formales. También quiero destacar que el informe prelluvias que Protección Civil ha presentado está reportando 2.033 afectaciones para lo que es todas las condiciones de vialidad en materia de troncales y en materia de vías de conexión local con los municipios. Y una de las más graves que tenemos es la vía Santa Elena, que conecta a la vía Rubio con San Cristóbal. Para poder habilitar la vía Santa Elena hemos solicitado en 3 oportunidades el presupuesto. Y el presupuesto para habilitar la vía Santa Elena es de 64.000 billones de bolívares. Un presupuesto que quizás en los 2 años que llevamos de gestión no hemos ni siquiera alcanzado el 5% de ese presupuesto. Quiero decirle a la población tachirense que la reparación de la vía Santa Elena amerita de una gran inversión que el gobierno regional no la posee y que los entes nacionales que administran el presupuesto público de los venezolanos le están negando los recursos a los tachirenses para la rehabilitación de esta vía. De manera que yo hago un llamado a la población que de la misma manera como se ha venido manifestando, se ha venido exigiendo a través del derecho legítimo constitucional de exigir recursos para nuestras entidades, el pueblo también se solidarice y salga y exija la asignación de los recursos que se requieren para rehabilitar la vía Santa Elena, que según algunos técnicos pareciera más barato hacer una nueva carretera, porque la gran inversión que se amerita en la vía Santa Elena para conectar a Rubio con San Cristóbal se escapa del presupuesto público quizás de 2, de 3 o de 4 años de gestión del actual gobierno regional que le correspondió gobernar con deficiencia presupuestaria sin antecedentes históricos en la realidad administrativa del Estado Táchira. Con este reporte
Escuchamos palabras de la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, quien ofreció un balance acerca del desabastecimiento de combustible que hay en el estado Táchira, así como la permanencia de algunos de los policías, también esfuerzos de seguridad que están realizando en las colas de combustible y también las vías a propósito de la llegada de las lluvias que se están quedando incomunicadas en varias partes del estado Táchira. Yo soy Freddy Ramírez, transmitiendo desde San Cristóbal en el estado Táchira para BPI TV.